Bienvenidos, quiero iniciar este espacio primeramente dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por compartir este espacio, gracias por estar acá. Y antes de arrancar de lleno con estas preguntas que quisiera hacerle el día de hoy, no quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer por qué están acá sentados. Cada uno de ustedes ha sido convocado no solo porque tiene algún tiempo haciendo lo que hacen, sino porque realmente hay un testimonio de parte del Señor en sus vidas. Son gente con un testimonio delante de muchas personas de lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Así que gracias por estar acá, gracias por darse cita a este espacio y creemos que este tiempo también puede ser de mucha aportación a quienes nos están viendo, a quienes nos acompañan el día de hoy. Y hoy queremos plantear ese tema que seguramente no es nada nuevo, pero creo que sí es fundamental, creo que sí es necesario y lo estamos viendo en el día a día, lo estamos viendo no solamente en Ecuador, lo estamos viendo en todas las naciones del mundo y es algo, como les decía, no nuevo, sino que ya tiene años, si no miles, realizándose. Pero quisiera iniciar con esta pregunta, Vlad. La pregunta que puede ser básica, pero no básica por menos importante, sino más bien como fundamental para todo lo que de ahí en adelante podamos construir. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo definimos el Evangelio? Creo que cuando estamos delante de una pregunta y cuando tratamos cosas fundamentales, pudiera nuestra experiencia o nuestro recorrido en el Evangelio pudiera jugarnos en contra y saltar varias definiciones que no están mal, pero que pueden estar incompletas y que pueden limitar nuestro entendimiento y nuestro aprovechamiento acerca del Evangelio. Lo primero que salta es: el Evangelio es una buena noticia. Y claro que sí, es una buena noticia, pero ¿qué hay detrás de esa buena noticia? ¿O quién es esa buena noticia? Esa buena noticia no es algo que me sucedió. Esa buena noticia es alguien que fue impartido, la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios que fue impartida por el Padre a través de la obra de la cruz. Entonces, creo que hacemos bien en acercarnos a la palabra y revisar por la Escritura algunas definiciones acerca del Evangelio. Por ejemplo, es el poder de Dios para salvación del mundo entero, es la sabiduría de Dios, el plan de Dios, aquello que estaba oculto como misterio, no de nosotros, sino para nosotros sus hijos. Pero creo que es la relación con el Hijo de Dios, el poder tener comunión con Él, lo que realmente nos da luz para entender, para interpretar, para disfrutar y hacer conocer también el Evangelio. Y qué bueno eso, ¿no? Empezar a definirlo no solo como algo ni como una buena noticia solamente, sino como alguien, como una persona. Y quisiera en este mismo sentido, en base a esto, ¿no? A lo que realmente podemos ver a través del Evangelio, Orlando, ¿qué es lo que tú puedes ver justamente cuando vas en búsqueda de una persona que aparentemente está en las drogas, que está en una pandilla, que físicamente tal vez muchos se alejen o lo ven mal o se puede ver hasta peligroso? ¿Qué ves tú para ir a buscarlo? ¿Por qué acercarse? Bueno, de las partes de la Biblia que siempre como que me impactó mucho es lo que habla en Efesios, cómo el Señor nos vio desde antes de la fundación del mundo y nos llamó para ser santos y sin mancha. Entonces, es de esa manera como también miro a aquellas personas, ¿no? Como el Señor los mira a ellos, que fueron también ellos apartados, pero que aún no conocen todavía esto, necesitan que ellos puedan reconocer qué es lo que el Padre piensa de ellos. Entonces creo que esa es la manera. Yo realmente lo que miro en ellos es lo que el Padre mira y sigue mirando de ellos. Ellos le pertenecen a Él y necesitan reconocer que Él también es su Padre, porque muchas veces muchos de ellos tienen un pensamiento de orfandad, creen que la imagen que tuvieron del Padre en la tierra es la misma imagen que pueden ver quizás hacia Dios, pero cuando ellos se encuentran con este Padre, que es un Padre que los ama, que los amó desde incluso antes de que nacieran, y eso es lo que miro en ellos, cómo Dios los mira. Sí, creo que es importante también lo que decía Orlando, ¿no? Porque en la carne los conocemos en la crisis, pero en el Espíritu los conocemos en Cristo. Entonces creo que es muy importante a la hora de compartir el Evangelio, el alinear nuestra mirada, nuestro corazón al corazón de Dios, para que por la memoria eterna
podamos nosotros recordar quiénes son ellos desde antes de la fundación del mundo y no quiénes están siendo ellos en la crisis pasajera por la cual están atravesando. O sea, esto nos lleva a nosotros a ver mucho más de lo que es evidente con nuestros ojos, porque creo que es fácil reconocer a las personas que están en una vida desordenada, en una vida de pecado, ¿no? Creo que no necesitamos ser muy espirituales para saber que una persona está por el camino errado, pero ahí se necesita, ¿no?, lo que compartían, el poder ver por el Espíritu para atender a esto, un diseño eterno, lo que Dios habló antes de la fundación del mundo, y acercarnos no por lo que nuestros sentidos ven o se dejan acercar o se dejan de alguna manera impresionar, sino por lo que el Padre está diciendo acerca de ellos, ¿no? Eso es tan bueno porque nos va a permitir entonces reconocer que todo el tiempo estamos dispuestos, o hay personas que necesitan del Evangelio, que no hay nadie que pueda lucir aparentemente tan mal para no acercarnos, o que pueda lucir tan bien como que tampoco necesita el Evangelio, sino que el Evangelio nos reúne a todos, es para todos. Y la siguiente pregunta sería para Paul. Paul, en tu corazón creo que todos los que te conocemos también hemos visto mucho el amor, el cariño, la paternidad, el acercarte a las personas, el buscarlas. Pero la siguiente pregunta sería, a la hora de estar ya sobre el terreno, a la hora de estar en las calles, donde la gente está caminando muy rápido, donde casi que tienen temor a acercarse a un desconocido por diferentes situaciones. Pero, ¿qué tan importante es la persistencia y hasta cuánto deberíamos insistir delante de una persona que le queremos presentar el Evangelio? Yo creo que la guía del Espíritu Santo es clave para cada una de las personas que salimos a predicar el Evangelio, y la persistencia es muy importante, ¿no? Porque podemos encontrarnos con personas que pongan una barrera, pero que podemos reconocer en el Espíritu que es una barrera que es como un rechazo, pero a la misma vez es un rencor. Entonces, ¿cómo identificar? Es simplemente el Espíritu. La religión en las personas también es algo muy evidente, y cómo te pueden decir no ore por mí, o yo también soy cristiano, la típica que yo también soy evangélico, y todos oramos entre todos y así. Entonces el Espíritu es el que te da de seguir, de ser insistente. Cuando hay momentos en que tú reconoces, y es como prácticamente una puerta, dices palabras que el Señor te va guiando y la persona se abre o se cierra, y es cuando nos tienes que decir, bueno, está bien, y aceptar lo que el Señor en ese momento como que dijo, ¿no? Esto es. Y el amor también es clave, el amor en cada una de esas personas que te encuentras. Creo que la persistencia y el amor también son uno en el momento de predicar el Evangelio. Qué bueno lo que nos dices, ¿no? Porque sería imposible hacer todo esto o seguir adelante si no hablamos del amor. Imaginemos si, claro, y lo conectamos con la visión, ¿no? Si me estoy acercando a alguien y veo una imagen contraria o aparentemente veo un rechazo, producto tal vez de una máscara, de una apariencia que me lleva a querer rechazar, adelante. Pero creo que el amor es definitivamente el motor indispensable, no solo para seguir adelante, sino también para saber hasta cuándo insistir. Es el amor lo que nos va a llevar seguramente a esperar a quienes tienen que ser esperados, aquellos que están como lejanos, pero en realidad son hermanos nuestros también. Así que qué indispensable es esto, ¿no? El saber esperar por amor, el saber acompañarlos, el saber insistir, y principalmente lo que decía, es imposible desconectarlo, y ya nos vas a hablar un poquito más adelante de eso. Es imposible desconectarnos, la vida en el Espíritu nos va a saber dirigir hasta dónde debemos llegar, porque a la larga no somos nosotros tratando de persuadir a las personas con palabras de humana sabiduría, sino que tiene que ver el Espíritu lo que quiere hablar a las personas en ese momento. Eso es clave, ¿sabes? Porque el persistir o el insistir podría sonarnos como un ejercicio violento, ¿no? Como que se violenta la voluntad de la persona, pero jamás Jesús violentó a nadie. Una de las cosas de las cuales siempre hablamos es, Él presentó esta invitación: si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces siempre comparó el Evangelio con un ejercicio de pesca más que con un ejercicio de cacería. En la pesca uno propone el anzuelo, y ese anzuelo no es otra cosa sino la persona de Cristo siendo manifestada a través de la guianza del Espíritu, una palabra, pero siempre va a ser la voluntad de la persona quien la anime a tomar eso, ¿sí? Más no la insistencia en la carne o la persuasión, como decías hace un momento, o mucho menos la manipulación. El presentar
ofertas, como ofertas de campaña, ¿verdad? Como para que la persona se acerque al Señor, pero no vemos eso en el ministerio de Jesús y tampoco deberíamos nosotros hacer algo parecido. Qué bueno eso, porque eso nos va a llevar a un siguiente punto de inmediato, ¿no? El Evangelio y las necesidades. Vamos a ver realmente qué es lo que el Evangelio nos viene a presentar mucho más por encima de las necesidades, pero no quisiera avanzar antes, sino también, Andrés, preguntarte acerca de esto. ¿Qué tan importante? Creo que también en ti, así como el testimonio que tenemos de Paul, los que te conocemos sabemos que eres muy apasionado por lo que haces, te das mucho y te vemos brincar, te vemos abrazar, te vemos amar y lo disfrutamos también verte así. Y hay una pregunta que quisiera planteártela. ¿Qué tan importante es la pasión a la hora de presentar el Evangelio? ¿Y qué hacer? ¿Cómo no solo quedarme con la pasión? ¿Qué hacer cuando no me siento salir a predicar, no me siento bien? Pero ¿cómo juega la pasión también a la hora de presentar el Evangelio? Versus también, o no versus, porque no se contraponen, pero el saber, la convicción del por qué hacerlo. Creo que una de las cosas fundamentales a la hora de poder salir a predicar, de hacer algo prácticamente, es ser apasionado. Porque como hijos de Dios salimos a predicar como apasionados y nos movemos en el sentido de no nos mueve no vamos por un recurso, no vamos con bueno, voy a salir hoy a predicar porque al final voy a tener una paga, o voy a salir a predicar porque Dios me va a dar un carro, o voy a trabajar o voy a hacer esto que me apasiona para tratar de recibir algo. Entonces, cuando nos movemos por una pasión, estamos en un sentido de no importa si llueva, truene, relampaguee, haga sol, me toque caminar 24 cuadras, lo que sea que tengan que hacer por el amor de Cristo, porque esa es cuando lo movemos a Cristo. Ahora, llega un momento en el que también la pasión es una emoción, entonces llega un punto alto y es como que sí, vamos a comernos el mundo, pero llega un momento en que también estamos con la pasión abajo y es como que, hoy ya no quiero, y ahí es cuando nos guiamos por el Espíritu, sometemos el alma y el cuerpo a lo que el Espíritu nos está guiando, entonces decimos, listo, no quiero hacerlo, pero Dios, ¿tú qué quieres que haga hoy? Entonces, ok, vamos a hacer tu voluntad. Entonces salimos a predicar, pero cuando llegas y comienzas a caminar en lo que Dios te ha dicho que hagas, pues el espíritu, el alma y el cuerpo reaccionan al espíritu y dice, listo, nos sometemos a lo que Dios dice. Entonces ahí es cuando llega un punto en el que no nos guiamos por las emociones, nos guiamos por Cristo. Las emociones son buenas, pero no las satanizamos, no hay que matarlas, sino que hay que someterlas a lo que el Espíritu nos está guiando. Qué bueno esto que también nos mencionas, ¿no? Porque si bien podemos ser muy apasionados, y creo que es necesario también ser apasionados, si no nos apasiona el Evangelio, nosotros podemos ver mucha gente que se apasiona por lo que hace. Por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Vemos gente muy eufórica, se apasiona por su equipo, y esa pasión también va a determinar en qué se invierte. Así que qué bueno cuando nosotros hay pasión en nuestro corazón, pero tal vez hay días donde no vamos a poder ser sostenidos por la pasión, pero sí por una convicción, sí por aquello que sabemos, sí por el Espíritu, que tal vez habrán días que no siento como que esa pasión o como ganas de salir, pero cuando el Espíritu es el que testifica nuestro espíritu, entonces vamos a no enemistar, no vamos a separar, o es pasión o es la alianza, sino pasión, y la vida en el Espíritu nos va a hacer dependientes siempre de Él, de tal manera que tengamos una dinámica donde siempre reconozcamos oportunidades para presentar el Evangelio, a pesar de cómo nos sintamos tal vez anímicamente. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don. Y creo que está hablando de pasión precisamente. Y no hay otra manera de avivar la pasión, de avivar ese fuego, sino sometiendo las emociones al Espíritu. Como decía Andrés, tal vez hoy no siento, tal vez hoy no sea mi mejor día, pero en el momento que el Espíritu empieza a guiarme y empieza a sujetar mis emociones, esa pasión, ese fuego se aviva. Tremendo. Y esto nos lleva a esta parte. El Evangelio eterno y las necesidades del hombre. Hoy en día, ¿no? ¿Cómo le presentamos el Evangelio a una persona que aparentemente lo tiene todo, económicamente hablando? Y por ahí para que entiendan también que nos visitan. A ver, si estamos en Ecuador, alguien que vive en Plaza Laos. Si estamos en Perú, alguien que vive en Miraflores. Si estamos en Argentina, alguien que vive en Puerto Madero. ¿Cómo le presentamos el Evangelio a alguien que aparentemente lo tiene todo? Alguien que vive en Isla Mocolí como en Isla Cristal. Claro. Fíjate que Pablo dice, ¿verdad? Si hablamos de alguien que lo tenía aparentemente todo, digo aparentemente porque la realidad terrenal, la realidad temporal, es como una neblina que pronto desaparece, todo se corrompe, en cuanto a lo temporal todo desaparece con el tiempo. Entonces Pablo dice,
todo lo tengo como pérdida. Todo lo que para mí antes era ganancia lo tengo como pérdida y lo he llegado a estimar como basura. Basura no es algo que nunca sirvió, es algo que sirvió en un tiempo pero luego fue degradándose. Pero ¿por qué el sistema de valores de Pablo se trastorna completamente? Algo que en el mundo era extremadamente valioso, ahora ya no tiene valor. Algo que en el mundo era apreciable, ahora Pablo lo menosprecia. Porque vio algo mayor, porque vio una riqueza que no puede ser comprada, porque vio algo que es inescrutable, algo que no se puede cuantificar en la persona de Cristo. Delante de esa realidad entendemos que el Evangelio no viene en primer lugar a satisfacer una necesidad temporal, sino la necesidad que todo hombre tiene, la necesidad de conocer a Dios, de participar de la vida eterna. Por lo tanto, el Evangelio no es solamente una campaña de ayuda social en donde repartimos cosas a los necesitados, hablando de necesidades temporales. No, el Evangelio es la vida de Dios que todo hombre necesita para, en primer lugar, ¿no?, para ser reconciliado con el Padre y encontrar su lugar en su propósito eterno. Y qué bueno que planteemos esa pregunta, porque lamentablemente, gran parte de la iglesia hoy en día, cuando hablamos de una campaña evangelística, cuando hablamos de presentar el Evangelio, lo primero que viene a nuestra mente es llevar esa buena noticia a barrios con necesidades temporales. Y eso está bien, tenemos que hacerlo, pero tan necesitado del Evangelio está la persona que no tiene un trabajo, que ni tiene un pan para llevarse a la mesa, para llevarla a la mesa, como aquel que vive en la opulencia, como aquel que vive con riquezas temporales, porque delante de Dios ambos necesitan la vida. Y es qué importante lo que nos mencionan, ¿no? Porque esto nos lleva y nos conecta automáticamente con el diseño de Dios para con el hombre. De hecho, con eso que nos comparten, con lo que decía Orlando en una primera etapa, es el diseño de Dios para con el hombre, que el hombre fuese conformado a la imagen del Hijo. ¿Qué nos dice esto, no? Que si Él nos predestinó para ser conformados a la imagen del Hijo, habla del diseño de Dios para con el hombre, que el hombre tendría la capacidad de ser lleno de la vida de Dios. Así que alguien que necesita realmente de Dios no es solamente alguien que tiene una necesidad temporal, sino toda persona que está vacía de Dios necesita la vida de Dios, de tal manera que pudiéramos tener muchas cosas, pero si nos falta la sustancia, si nos falta Dios en nuestro corazón, realmente estamos vacíos. Podemos hablar de verdadera pobreza. Muerto. Ahí podemos hablar de muertos. Así que qué bueno es eso entender, porque es el diseño de Dios que los hombres sean llenos de su vida. Y no es sino hasta que nos encontramos con Él, cuando reconocemos a Él, es que podemos entender que ahora sí lo tenemos todo. Y tenemos a Pablo, ¿no?, que diciendo que aún no teniendo o aún pasando necesidades temporales, estando en una cárcel, podía decir: me sé saciar en todo estoy satisfecho. Fíjate que Jesús, cuando envía a sus discípulos, les dice: no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven comida, que son los recursos que en primer lugar echamos mano nosotros cuando se trata de una campaña evangelística. Entonces, ante esa instrucción de Jesús nos quedaríamos en blanco. ¿Por qué? Porque lamentablemente en ocasiones, cuando no entendemos estos temas, confiamos más en los recursos temporales que en el recurso que el Señor nos ha dado, que es su vida misma. Creo que es muy importante que como iglesia atendamos la urgencia de predicar el Evangelio delante de todo hombre, porque si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y también lo que decía Orlando hace rato, no nos guiamos por cómo se viste, cómo está vestido, sino nos guiamos por cómo Dios lo ve. Entonces llega un punto en el que tú dices: bueno, Dios, ¿cómo tú estás viendo su corazón de forma física, por decirlo así, o espiritual? Está muerto porque no tiene la vida de Dios. Entonces ahí es listo: oye, te llevo a Cristo. Y llevarlo, que entienda que todo lo que Él puede tener en ese momento es natural. Llega un momento en el que Él va a morir y la herencia que le va a dejar a su futura familia, puede que un terremoto deshaga toda una casa, puede que por una estafa, un robo, se quite toda la herencia y pueden terminar en la calle. Que puedan entender que eso es algo natural que tiene un fin. Pero ¿qué pasa si le muestran a Cristo? Esa generación va a poder guiarse por lo que pudo aprender de Cristo, de que es algo desde Dios sabe nuestro pasado, presente y futuro. Entonces, con ese acto de amor, con ese acto de eternidad, lo va a llevar a toda esa familia de forma eterna. Entonces, llevarlo a ese entendimiento de que todo lo que ellos pueden tener va a acabar algún rato, que están arando en el mal,
pero que puedan mostrar la vida de Cristo, que es una vida eterna. ¿Qué palabra importante, ¿no? Es echar mano de la vida eterna. Antes de confiar en los recursos que naturalmente tenemos, que no son malos, son buenos y estos podemos ser sujetos a la dirección del Espíritu Santo, pero que nunca sea nuestro primer recurso el echar mano de lo temporal, sino el echar mano de la vida eterna, porque estamos tratando asuntos eternos. Es la eternidad de las personas que lo que está de por medio. Y esto se conecta, el tema de ver que el Evangelio es para todos. ¿Qué significa para ti, Orlando, que esta carrera es hasta que todos lleguemos? Bueno, yo creo que ahí hay un único fin, que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, el que todos lleguemos, a muchos a veces nos va a tocar esperar a algunos, ¿no? Que quizás recién empiezan, que digamos son niños en el Evangelio. Entonces, como Andrés. Como Andrés siempre lo recalca. Ya, entonces yo creo que el único fin de esto es que cada uno de nosotros se pueda ver la vida de Cristo, tanto el que todavía está recién empezando en el Evangelio como el que ya tiene muchos años. Pero a veces también pasa que algunos tienen muchos años y todavía no se ve que han llegado. Entonces creo que el único fin es eso, que todos podamos llegar a la estatura de Cristo, que cuando nos miren, que cuando miren incluso al que recién empieza también puedan ver a Cristo. Ese es el único fin. Paul, mucho escuchamos esto. Forma o esencia. Y pareciera que están en un verso, ¿no? O es primero la forma, es después la esencia, o es primero la esencia y luego la forma. Forma y esencia. ¿Qué nos puedes hablar con respecto de esto a la hora de presentar el Evangelio? ¿Cuán relevantes son? Y tiene una relevancia mayor la esencia, sin duda. Creo que el pastor lo mencionó hace un ratito. ¿Cuál es el motivo del Evangelio? Cristo, la vida, la esencia. Entonces, cuando nosotros presentamos el Evangelio, sabemos que podemos tener todas las formas, como dijo, ¿no? Nos pueden quitar los panes, nos pueden quitar los carteles, todo lo que podemos hacer materialmente para presentar el Evangelio, pero la esencia va a estar ahí, las personas no se van. Nosotros tenemos que, como personas que salen a evangelizar, ¿no? Con esta pasión, con este amor, tratar de mostrar la vida de Cristo y no apelar a las emociones de las personas. Porque yo puedo con un pan, puedo con un café hacer sentir bien a una persona que tal vez no ha comido. Y no está mal. Y no está mal. Estamos saciando una necesidad física, temporal. Pero ¿qué pasa si nos acercamos, y lo digo como testimonio, a un hospital? Una persona que sabemos todos aquí que nos hemos encontrado con personas que no comen, que tienen personas, pero si vamos y le presentamos a Cristo, la comida pasa a segundo plano, porque recibe a Cristo en su vida y sacia toda necesidad y le da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tenemos que entender que no hay forma sin esencia. No hay ninguna forma sin esencia. Creo que la forma debe colaborar con la esencia, pero nunca la esencia debe ser negociada por la forma. Ante un evangelio de necesidades, lo que se pierde es la esencia por de alguna manera querer satisfacer una necesidad temporal. No entendiendo, es como el frasco de perfume, ¿verdad? O es como la botella de agua. O sea, la forma es importante porque contiene el agua, pero lo que calma la sed es el líquido. Qué bueno, porque no están enemistadas ni la forma ni la esencia, no es una o la otra. Hay muchísimas formas, creo, de presentar el Evangelio. Países, naciones han sido caracterizadas por presentar formas que han servido. Pero qué bueno es esto, ¿no? Porque nos lleva a nosotros no depender de una forma para presentar el Evangelio, sino de la esencia, depender de la vida del Espíritu. De tal manera que formas podrán haber muchas. Y a veces nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuál es la forma mejor de presentar el Evangelio? El tratado, el pan, la comida, llevemos o no llevemos la Biblia bajo el brazo. Realmente formas pueden haber muchísimas, pero si no está la esencia, aquello como lo que nos guía, entonces en vano sería cualquier forma que adoptemos, aunque haya sido exitosa en algún momento. En vano sería la forma que tomemos, aunque en algún momento haya producido resultados.
Así que bueno, no enemistarlas ni separar forma de esencia, pero siempre entender que todo lo que podamos tener en cuanto a forma debe colaborar para que la esencia, que es la que habita, pueda ser testificada, para que eso pueda ser visto por encima de nuestras formas. Y ¿Sí? algo también, la forma es natural, es algo que va a tener un tiempo de caducidad, pero la esencia es eterna. Entonces ahí es cuando tenemos que tener esa mentalidad de eternidad, de Dios. ¿Qué es mejor? Ok, un abrazo va a sanar. Esa esencia de por qué doy el abrazo es la que va a sanar. El abrazo es una excusa para poder acercarme a esa persona. La comida es una excusa. Y asimismo, cuando entendemos que vivimos para el Evangelio, el ir a trabajar es una excusa para dar a conocer a Cristo. Y no solo de ir un domingo, sino de que toda nuestra vida sea una forma de predicar. Entonces ahí es cuando nos movemos de forma eterna y decimos, Dios, yo nací ¿para qué? Okay, no nací para ir a una oficina todos los días a cierta hora. Yo nací para darte a conocer. ¿De qué forma quieres que hoy lo exprese? Okay, voy a ir a una congregación, voy a ir a trabajar, voy a ir a cambiar la llanta. Mira, ¿cuál es la forma? O sea, para eso nosotros nacimos, para trastornar el mundo donde sea que vayamos. Y en la marcha también nos damos cuenta que nosotros podemos ir con una forma y el Señor cambia. Sí, y qué bueno lo que están mencionando, porque nos saca también tal vez de la idea de evangelismo, lo asociamos únicamente con las calles. Claro, metiste de manera espectacular esto. Vamos, Señor, ¿cuál es la forma aquí en el trabajo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer ahí? Evangelizar. Claro, no quiere decir que voy a interrumpir mi jornada laboral, sino más bien que voy a testificar ahí en donde el Señor me tiene, ¿no? Así que qué bueno, porque nos saca también de la idea que evangelismo es solamente salir a las calles, sino que hay todo lugar y todo ámbito es propicio y oportuno para que Cristo pueda ser dado a conocer. Y esto es muy sanador, porque la religión nos hace uniformes, una forma. De tal manera que si no lo haces a mi manera, a mi forma, ya no eres parte. Creo que ahí ahí se expresan muchas de las separaciones en la iglesia, pero cuando entendemos la multiforme gracia de Dios, entendemos que a cada uno Dios le da de alguna manera talentos, capacidades para llevar el testimonio de Cristo en cada área de la sociedad. Algo que quería decir ahí, que a veces pasa que cuando se pone como prioridad la forma, muchas veces tienden a confundirnos solamente como que somos una ONG, una organización social que solo va a ayudar nada más. Me acuerdo que alguna vez nosotros fuimos a algún lugar y estábamos diciendo, ¿saben? Le vamos a dar algo, muchachos. Ustedes que son, pares de sufrir. Entonces, fundación. Sí, entonces han dicho fundación. Y ahí puede entender que muchas veces lo hacen de esa manera, pero cuando ellos, digamos, ¿qué pasó en ese caso? Que ellos fueron, eso era una excusa, pero se toparon con la vida, con lo que realmente necesitaban. Entonces, yo creo que es importante de que eso sea como lo secundario, ¿no? Y también nosotros como iglesia entender, a ver, aquí esto va a saciarlos por un momento, pero lo que nosotros realmente venimos a darles es lo que ustedes necesitan, que es la vida de Cristo, que lo va a saciar por completo. Como en su momento lo vemos en la Escritura, ¿no? A veces tal vez no tengamos ni oro ni plata, pero lo que tengo, que es ilimitado, la vida de Cristo, te doy. ¿Qué hay en el corazón de un evangelista todos los días cuando se despierta? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda, porque tú te amaneces, puedes tenerlo todo o a la vez también no tener nada, pero sabes que tienes a Cristo y que te llena. Entonces, esa vida de Cristo que te mantiene lleno todo el tiempo, hay personas afuera que se están matando, que hijos matan a sus padres, padres violan a sus hijas, algo que no pueden entender, que yo lo veo en el periódico y no entiendo cómo les puede dar el corazón para poder hacer eso. Entonces, poder invadir a esas personas y decirle, oye, despierta, mira lo que te estás perdiendo. Hay algo hay algo mayor, algo que va a traer eternidad, va a sanar a tu familia. Eso es lo que me apasiona, lo que me lleva cada día de poder estar en el bus, estar en cualquier lugar. Porque, como lo hemos hablado, no es solo de poder un domingo salir a predicar, un sábado que nos movemos a la campaña evangelística a Argentina, al Guasmo, sino desde que nuestra vida modela a Cristo y que donde sea que vayamos podemos dar a conocer a la vida de Dios. Y tengo esto como tan claro. ¿Qué pasa si
vamos a suponer, Paul tiene un familiar que está muy necio de poder conocer a Dios. Y yo me lo topo al Señor en el bus. Y cómo Paul no quisiera tanto amor para que yo le hable y le haga entender a él. Y no solo es porque Andrés, no es de que esa persona pueda conocer de Dios. Entonces, lo tengo de esa vista, de que al lado mío tengo a alguien que puede que alguien esté orando por ese alguien. Entonces, es algo de que estoy colaborando con esa persona que no la conozco. No sé quién es, cómo es, pero sé que somos uno en Cristo. Creo que ese que nadie se pierda demanda a nosotros entender que el Señor es vida, no es una prioridad. Todo lo que cuida la vida trabaja 24/7. Una sala de emergencias, una sala de cuidados intensivos, las autoridades que ponen el orden en la ciudad, todo trabaja 24/7. Y si la iglesia entiende que el Evangelio no es una prioridad más, sino la vida misma, debemos entender que en todo lugar donde estemos, que en todo tiempo es un tiempo propicio para presentar el Evangelio. ¿Por qué la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo lo trastornó todo con el Evangelio, lo llenó todo con el Evangelio? Porque ellos entendían que el Evangelio no era una prioridad en su vida, sino que el Evangelio era su vida misma. Y tal vez esta es una pregunta difícil de ponerle un punto final, pero se puede acotar. ¿Cuál es el fin del evangelismo o del evangelio? Bueno, lo que decía Andrés, ese que nadie se pierda, pero ahí necesitamos definir qué es perderse. Que nadie se pierda no quiere decir que ninguno vaya a una condenación en el infierno, aunque lo incluye. El plan de salvación por el cual el Señor nos dio el Evangelio, que es la persona de Cristo, es mucho más profundo que eso. Es que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Dicho en otras palabras, que Cristo pueda ser expresado plenamente a través de su iglesia aquí en la tierra. Que todos le conozcan, que todos procedan no solo al arrepentimiento, sino a la madurez, a fin de que la plenitud de Dios pueda ser expresada en todo tiempo, en todo lugar. Retomar el propósito que Dios le dio al hombre en el Génesis. Que se fructifique, que multiplique y que sojuzgue la tierra. Y eso no es otra cosa, sino la expresión cada vez más nítida y más plena de la imagen de Dios en la tierra. Amén. Sin más que decir, aunque seguramente pudiéramos seguir escuchando mucho de lo que tienen para aportar, quisiera más bien darles las gracias. Gracias por todo lo que acotan. Creemos que son tiempos estos necesarios de edificación, creemos de lo que el Señor está haciendo en la iglesia, las asignaciones de cada uno que el Señor les ha dado es evidente y gracias porque creemos que esos son también tiempos que edifican la iglesia, que edifican el cuerpo por darse cita acá, y también gracias a los que nos están acompañando, gracias a los que se toman estos minutos breves, creemos breves porque cuando se habla del Evangelio nos queda corto el tiempo, pero gracias por acompañarnos y bueno, estamos también a la espera de próximos contenidos, así que nos vemos pronto. Chao chicos. Chao.